Una de las mayores afectaciones que provocó la pandemia es el cierre de los centros educativos. Luego de que escuelas, colegios y universidades estuvieron cerrados por casi un año, muchos países decidieron retomar las actividades presenciales. Y es que con el pasar de los días se identificaron las graves consecuencias de la educación virtual prolongada. Hace pocos meses en el régimen Costa ya se reabrieron algunas instituciones y más de 1.500 están aprobadas en la Sierra y Amazonía. ¿En qué modalidades se hará este retorno y cuál ha sido la experiencia en otros países? Hacemos un primer análisis de los retos que implica el inicio del año escolar. Estamos a puertas del retorno a clases en las regiones Sierra y Amazonía, y el Ministerio de Educación prevé que cada vez más niños y adolescentes asistan progresiva y voluntariamente a las aulas, lo que plantea grandes desafíos para padres, maestros y alumnos. El 13 de marzo nos enfrentamos todos a tratar de sobrevivir en nuestra nueva modalidad y demostrar que la educación no eran los edificios, no eran las aulas ni los patios de recreo, sino era la relación docente-estudiante que tenemos. Ahora, mirando atrás la pandemia y dándonos cuenta que si bien no hemos superado esta pandemia mundial, gracias a la vacuna estamos acercando a tener cierta normalidad y volver a las aulas. Eso nos permite realmente ver atrás y regresar fortalecidos. ¿Cómo regresamos fortalecidos? Realmente aprendiendo de muchas lecciones que nos dio. Que no podemos nunca descuidar la parte socioemocional y la relación que pueden tener los niños entre ellos y con los docentes, e incluso con los padres que se convirtieron en docentes también. Creo que fue importante darnos cuenta de la parte académica y ojalá esto cambie para bien en educación, de qué cosas ya no deberíamos estar enseñando. Creo que es muy importante hoy por hoy darnos cuenta de que hay cosas mucho más trascendentales en la vida de un ser humano, la resolución de problemas, de liderazgo, la resiliencia que nosotros debemos tener, la flexibilidad cognitiva, una destreza ejecutiva básica que no nos enseñan en el colegio, pero a la final fue la destreza principal para tener éxito en la pandemia. La Costa y Galápagos, que llevan ya 3 meses del régimen escolar 2021-2022, han permitido realizar una evaluación de las medidas y retos que implica una educación en la que podrán elegirse entre asistir físicamente a los colegios y escuelas o seguir con clases virtuales desde casa. El año escolar en la costa nos ha dejado varias lecciones sobre cuáles son los principales desafíos para ir retomando la normalidad en este proceso de la pandemia. Seguimos en una pandemia por COVID-19 y en la última sesión del COE en la que se aprobó la nueva resolución con estos lineamientos, podemos explicar de mejor manera a la comunidad cómo calcular el número de estudiantes que deben estar dentro del espacio escolar cuando está aprobado el uso de las instalaciones para que mantengan la distancia necesaria, 1.25 metros mínimo entre estudiante, para que el espacio sea el espacio seguro que necesitamos para que el aprendizaje se dé. Otra lección que nos ha dejado este año lectivo anterior sobre la pandemia es la necesidad de trabajar en la incorporación de tecnologías en la educación y la conectividad. Un país en donde todavía muchas comunidades, sobre todo rurales, tienen un bajo porcentaje de conectividad, por debajo del 40% de las familias. Y esto ha significado un desafío para estudiantes que en muchos casos requerían de un contacto telefónico, del WhatsApp, del Internet, del correo electrónico o de conectarse a través de programas como Zoom, de Teams con sus profesores. Por lo tanto, generó una brecha y diferencias importantes en el nivel de aprendizaje y en el avance educativo de los distintos estudiantes. En el Ecuador hay 4.4 millones de estudiantes. De estos, 112.269 han expresado su decisión de volver a las aulas de manera semipresencial. Son 3.003 instituciones a nivel nacional autorizadas para recibirlos, una vez que presentaron el Plan Institucional de Continuidad Educativa, PICE. El retorno a clases en esta modalidad será variable y cada institución decidirá la metodología. Podrá ser por grupos, ciertos días o la semana completa. La modalidad híbrida, este tema que se está utilizando muchísimo, es importante aclarar qué significa. Es esta capacidad de fusionar dos modalidades a la vez. Es decir, tú en tu clase tienes a tus estudiantes conectados en línea y al tiempo tienes a tus estudiantes de manera presencial. Ellos conviven en un mismo tiempo y espacio para dar la clase. Eso requiere de destrezas completamente diferentes para el maestro. Puede ser bastante estresante y hemos visto que los docentes ya han vivido una sobrecarga emocional y de trabajo durante este último año y medio. Ahora va a resultar un desafío adicional real
readaptarnos a este momento de transición. Seguramente una modalidad como la híbrida no se va a permanecer en el tiempo, pero sí es importante que en este momento de contingencia, las instituciones educativas, los padres de familia, tengamos toda la paciencia y el apoyo para readaptarnos a esta situación. Conforme vayamos aumentando con el número de familias que quieren que se asista solamente de forma presencial, las instituciones educativas ya no se verán obligadas a ofertar estos dos servicios de manera simultánea, sino que podrán ofertar su servicio de manera presencial de forma exclusiva. Y las familias que estén en ese porcentaje bajo, como les decía, el protocolo ahora establece, si es que es menos del 10% dentro de un aula, esas familias tienen que llegar a un acuerdo con la propia institución para ver si la institución tiene capacidad de mantener esa educación a distancia durante un periodo más o optar por estas modalidades de educación a distancia que ya estamos proveyendo desde el Estado, como les decía, inclusive de manera gratuita a través de nuestras unidades educativas de educación a distancia. En el mundo, 14 países todavía tienen sus aulas completamente cerradas, lo que afecta a 168 millones de niños en edad escolar. Ecuador, junto con Panamá y Perú, es uno de los pocos países de la región que ha reabierto las escuelas. En América Latina, alrededor de 18 países tienen las escuelas semiabiertas, es decir, con esta modalidad híbrida de que hay algunos días que estás de manera semipresencial y otros de manera presencial. 4 países tienen aún completamente cerradas sus instituciones educativas y hay alrededor de 11 países que tienen ya sus escuelas abiertas totalmente. La experiencia de República Dominicana, que ya abrieron las escuelas y los colegios, como también en las experiencias como de Chile, ¿sí? Tenemos varias experiencias de que es posible una reapertura segura. ¿Por qué el empuje de abrir las escuelas? Muchos padres dicen, ¿cuál es el apuro? Esperemos que haya la vacuna para los niños. En ese proceso de espera vamos a tener casi 2 años de un atrofiamiento de destrezas sociales, que ya se están viendo los resultados. Tenemos a niños con un miedo desproporcional de salir de casa. Es un tema emergente, en donde si no traemos a los niños de vuelta a condiciones sanas, seguras, sociales, vamos a ver una generación de niños que les va a costar relacionarse. El temor de los padres radica principalmente en el riesgo que implicaría el contagio de coronavirus en las aulas. Por su lado, el Ministerio de Salud anunció que a partir del 13 de septiembre, adolescentes entre 12 y 15 años podrán vacunarse. En nuestro país aún no se han aprobado las vacunas en menores de 12 años. En el Ecuador, 209.891 docentes tienen una primera vacuna y más de 149.000 la segunda dosis. Nosotros vemos que están abiertos absolutamente todos los lugares de nuestro país, los centros comerciales, los restaurantes, los gimnasios, los parques. Los niños y las niñas van con sus padres a muchos lugares, van en transporte público y sin embargo no los mandan a las escuelas. Obviamente se habla de un retorno voluntario, progresivo y bioseguro. Para garantizar la seguridad de los estudiantes, la ministra de Educación, María Brown, sostiene que se han establecido protocolos para identificar casos sospechosos de COVID en las aulas, aunque refiere que hasta el momento hay evidencia de pocos contagios. Imagínate, hemos tenido más de 60.000 estudiantes asistiendo de manera presencial a clases y durante todos estos meses, desde el 7 de junio, se han presentado 8 casos de estudiantes que han tenido COVID. No hemos tenido casos en los que se haya hecho un contagio grupal dentro de la institución educativa y hemos tenido nada más un docente que ha reportado tener COVID de los docentes que ha asistido a dar clases de manera presencial. Es decir, esto nos da absolutamente la certeza de que los protocolos funcionan. La conectividad ha sido uno de los mayores desafíos para los estudiantes. Según datos del INEC, un 54.2% de hogares en el país tiene acceso a Internet. La encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo revela que el 25% de hogares tiene un computador de escritorio, un 31% un computador portátil y un 62.9% de la población tiene un celular activo. La virtualidad seguirá presente en el aprendizaje,
Por ello, el Ministerio de Educación plantea extender la conectividad para mejorar el acceso a clases en línea. Llegar con conectividad al 100% de las parroquias del país es la meta del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de Información, y para el Ministerio de Educación la meta es aumentar los puntos de conectividad en más o menos 6.000 instituciones educativas que no cuentan con este servicio y que, bueno, vienen acompañadas de una serie de medidas como la intervención en infraestructura, dotación de agua, saneamiento y higiene, que tiene que realizarse conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados, que deben empoderarse y también trabajar de manera corresponsable sobre la garantía del derecho a la educación de la población que está en las ciudades, en las localidades en donde ellos pues, tienen su jurisdicción. Más adelante, ¿cómo enfrentará el gobierno el rezago escolar que tendrán los estudiantes en este nuevo año lectivo? ¿Y qué han tomado en cuenta las familias para optar por las clases en línea o semipresencial?